Estás viendo Medicina Inocua. Hola, muy buenos días, bienvenidos sean una emisión más de Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Ya estamos iniciando prácticamente, ya nos llevamos la primera semana del segundo mes de este año 2010. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo y nos ponemos totalmente a sus órdenes con el teléfono del estudio 143-47-35, y quiero adelantarles las vías de comunicación porque vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que muchísimos desconocemos, sin embargo lo vivimos día a día, que son las reacciones adversas a los medicamentos o a los fármacos. ¿Qué son los fármacos? Todo esto nos va a aclarar el doctor Jorge Luis Olivas Loya, que nos acompaña esta mañana para darnos toda la información acerca de lo que es este tema. Como ya les comentaba, que muchísimas veces nosotros al momento de consumir algún medicamento tenemos algunas reacciones o algunas reacciones adversas, valga la redundancia. Y bueno, pues aquí el doctor Olivas nos va a aclarar todo acerca de este tema, a quien le doy la más cordial bienvenida en esta mañana. Doctor, buenos días. Muy buenos días, gracias. Y bueno, como les comentaba, doctor, ¿qué nos puede comentar acerca de este tema? Primeramente, ¿qué son los fármacos? Muy bien, sí, para hablar de este tema yo creo que es un tema muy amplio, muy a propósito y muy ad hoc con el título de nuestro programa. Nuestro programa precisamente tiene la intención de informar acerca de todas aquellas terapéuticas que, siendo efectivas, son inocuas, es decir, no tienen reacciones adversas ni efectos colaterales. Y sí, cómo no, vamos a hablar esta mañana de las reacciones adversas a los medicamentos. Primeramente quiero decirle que afortunadamente los medicamentos y en el último siglo, a inicios del siglo XX, la farmacología y el uso de los fármacos tuvo un gran auge y ha tenido un gran auge debido a que efectivamente, afortunadamente, el uso más racional y el uso adecuado de muchos medicamentos han logrado que la expectativa de vida, la esperanza de vida del ser humano en general se haya incrementado muy ostensiblemente en el presente siglo. Esto, sin embargo, no deja de tener sus lados negativos, y uno de los lados y de los aspectos negativos es precisamente que con el uso cada vez de mayor número de medicamentos, de más sustancias químicas, de más sustancias sintéticas, desafortunadamente también han aparecido efectos colaterales, reacciones que nuestro organismo presenta a esas sustancias. Y por qué no decirlo, en muchos de los casos han puesto y siguen poniendo en riesgo la salud y la vida de los pacientes, de los usuarios y de la sociedad en general. Pero sí, su pregunta es muy, muy prudente, y yo creo que hay que definir primeramente lo que es un fármaco, lo que es una droga o lo que es un medicamento. Efectivamente, fármaco, droga y medicamento son sinónimos, son medicamentos, son términos que se han utilizado para definir todas aquellas sustancias que se utilizan con propósitos terapéuticos, es decir, con la finalidad de curar o mitigar o prevenir alguna de las enfermedades que presenta el ser humano. Una droga o un fármaco es toda aquella sustancia que, interaccionando con el cuerpo humano, modifica sus condiciones fisiológicas, y esto hace que podamos aprovechar esta condición para fines terapéuticos y mejorar o incrementar la salud en algunos seres humanos. Sin embargo, hay que decir que las drogas o los fármacos o los medicamentos son sustancias que, si bien en la mayoría de los casos son naturales, existen también sustancias o drogas sintéticas que desafortunadamente el organismo desconoce, que nunca ha tenido contacto con ellas, y es por ello que hay que manejarlas con mucho cuidado y con mucha precaución para evitar en lo posible la presencia de efectos adversos o de reacciones secundarias por parte del ser humano. Pero sí, las drogas, los fármacos, las drogas y los medicamentos son sinónimos que se utilizan para denominar todas aquellas sustancias que tienen un efecto que modifica la función o la fisiología en algún grupo o en todo el organismo de un ser humano.
Así es, estas reacciones tienen algún tipo de clasificación, es decir, las que se dan en el organismo y, por ejemplo, hemos visto algunos casos en que la gente llega a presentar el suicidio. Esto se hace de una manera consciente, porque obviamente lo que sucede en nuestro organismo no somos capaces de controlarlo de alguna manera. La acción que se toma como la depresión o la dependencia o la adicción hacia estos fármacos, ¿son de una forma consciente o es inconsciente? Muy bien, muy interesante la pregunta. Quiero decirle en primer lugar que la clasificación de las reacciones adversas que se presentan a los medicamentos son de una variedad muy importante, pero hay reacciones adversas a los medicamentos que son previsibles y otras que no son previsibles. Primeramente quiero decirle que las previsibles son todas aquellas reacciones que mediante los estudios farmacológicos que se hacen sobre una droga antes de lanzarse al mercado, antes de utilizarse en la clínica, se conocen que tienen ciertos efectos que en un momento dado pueden afectar o pueden alterar ciertas funciones del organismo. Y esto hace que podamos de alguna manera prevenir o prever la presencia de esas reacciones adversas en determinados pacientes. Quiero decirle que cuando se utiliza una droga con fines adversos, como bien lo menciona el suicidio o otras actividades que se utilizan, como es la adicción o la aplicación de drogas con fines puramente adictivos, esto, por supuesto, que son efectos adversos que bien se pueden prevenir, que se conocen y se pueden prevenir y pueden. Por eso debe existir una ley para el uso, o existen más bien reglamentos que definen y vigilan el uso de estas sustancias. Sin embargo, quiero decirle que esta no es la mayoría de los casos. En muchos de los casos las drogas presentan estos efectos secundarios previsibles, pero esto es por falta de información o por información errónea acerca del uso de los medicamentos. Pero también pueden presentar reacciones adversas conocidas cuando se utilizan los medicamentos cuando con fines terapéuticos en forma bien administrada. Muchas veces esto depende no propiamente de la droga en sí, sino que hay que tener en cuenta que cuando se administra una droga, se administra a un ser vivo que es individual, que es muy particular y que en muchos de los casos se puede presentar una reacción muy individual por parte del individuo, que va a depender de su herencia, su raza, su condición nutricional específica, etcétera. Entonces, estas son un tipo de reacciones adversas que se pueden presentar y que pueden ser previstas o pueden prevenirse muy adecuadamente con la información adecuada y con el uso, por supuesto, que siempre debe estar supeditado a la facultad que tiene un médico de prescribir o no prescribir un medicamento. Y esto quiero señalarlo y quiero puntualizarlo muy bien. La autoadministración de medicamentos o la administración de medicamentos no prescritos por un médico nunca es recomendable. Siempre hay que estar observando que el médico es el único profesional facultado para prescribir un medicamento, para recetarle un medicamento a un paciente, y obviamente que él es el responsable de las consecuencias y él es el responsable de las reacciones que pueda tener X individuo ante la administración de un medicamento. Entonces, definitivamente esto no dejaremos de insistirlo. Y con esto, con este solo hecho de no autoprescribirse, de estar siempre con la administración de medicamentos por un facultativo, vamos a reducir ostensiblemente, muy importantemente, las reacciones adversas a medicamentos. Muy bien. ¿Qué sucede, doctor, cuando algunas de las reacciones adversas que nos ocasiona algún medicamento es de alguna forma también atacada con otros fármacos? Es decir, que algunas veces estamos deprimidos y nos dan una para la depresión, pero esa de la depresión nos hace sentir hiperactivos, no sé, de alguna manera, y nos recetan otras pastillas para la hiperactividad. ¿Qué es lo que pasa cuando de alguna manera se combate de la misma forma o a través de los fármacos algún síntoma o una enfermedad? Muy bien, está usted tocando puntos muy interesantes respecto a lo cotidiano que se observa en la práctica clínica, en la práctica diaria de todo médico,
Y efectivamente, creo yo que aquí interviene mucho el juicio del médico y es aquí donde hay que insistir mucho en que siempre hay que atenderse por un profesional, por un especialista, para no abusar de la sobremedicación que en muchos de los casos desafortunadamente se da en nuestra sociedad. Sí, efectivamente, cuando hay que indicar un medicamento, cuando hay que prescribir alguna droga, primeramente hay que tener en cuenta que el médico tiene la responsabilidad de llegar a un diagnóstico, de hacer un diagnóstico adecuado, de hacer un diagnóstico certero, y con esto obviamente que tendrá la posibilidad de elegir aquel medicamento que tenga menores reacciones adversas y proporcione un mejor beneficio al paciente. Si esto no fuera posible, yo creo que cuando se administra un medicamento y los efectos adversos son más notorios o son más molestos o son más graves que los síntomas que estamos pretendiendo mitigar o curar con el medicamento, obviamente que será el médico el indicado en retirar esa droga, en sustituirla, en modificarla o bien en cambiar permanentemente el modo de tratamiento. Yo creo que en la actualidad existen drogas, existen medicamentos muy específicos para cada situación y yo creo que una preparación adecuada y una consulta con un especialista puede muy bien evitar la sobremedicación en este tipo de situaciones. Desafortunadamente esto no es así. Desafortunadamente muchos de los medicamentos, de las drogas se venden sin receta médica, muchos de los medicamentos se expiden en cualquier centro comercial o en cualquier tienda de productos alimenticios o de otra índole, y en muchos de los casos no existe un control adecuado del uso de las indicaciones adecuadas de los medicamentos. Y sí, desafortunadamente se cae en este tipo de situaciones, en que se prescribe un medicamento para una cosa, genera otra cosa, posteriormente se prescribe otro para ese nuevo síntoma, y esto definitivamente no es lo adecuado. Yo creo que aquí el papel que juega el médico es de lo más importante para lograr conseguir el restablecimiento de la salud o la prevención de alguna enfermedad mediante la administración del menor número de drogas posibles. Esto es muy importante. Quiero decirle que los efectos, las reacciones adversas de los medicamentos pueden variar mucho, pueden ser desde muy leves, pueden ser moderados, pueden ser graves o inclusive pueden ser letales. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a esto, a que existen medicamentos que bien pueden conducir desde síntomas que son insignificantes y que desaparecen instantáneamente suspendiendo el medicamento, hasta reacciones tan graves que pueden poner en riesgo o de plano pueden matar a un paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, y es por eso que hay que insistir constantemente en la importancia de la consulta con un médico, con un especialista en este tipo de situaciones. Es decir que en algún momento sí podríamos generalizar los fármacos, es decir, todos generan reacciones, unos más y unos menos. Sí, esto es un punto muy importante el que acaba de mencionar. Sí, esto no hay que dejar de mencionarlo. Todos los medicamentos de orden farmacológico, de orden químico, de orden sintético, todos, estoy hablando sin excepción alguna, tienen reacciones adversas. Es decir, todos los medicamentos, si bien proporcionan alivio, bienestar o modifican una función defectuosa en el organismo, también pueden generar reacciones que no están previstas o bien que no son deseables dentro del organismo, y a esto se le llaman reacciones indeseables o efectos indeseables de los medicamentos. Pero todas las sustancias químicas, al interactuar con los metabolitos o con las células de nuestro organismo, van a ejercer algún efecto que en muchos de los casos podemos conocerlo y prevenirlo y estar atentos a ellos, pero en algunos de los casos no podemos prevenirlos aunque estemos atentos a ellos. Me estoy refiriendo en este caso a que existen circunstancias en las que existen drogas que pueden desencadenar una reacción alérgica, por ejemplo, y que no es previsible. Una reacción alérgica no es previsible en un paciente, y esto definitivamente tiene que estar muy alerta el médico y muy alerta el paciente por si se presenta este tipo de reacciones. Entonces,
todas las drogas, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Claro, como menciona usted, esto va a depender de la situación específica del paciente, si es un paciente joven, si es un paciente adulto, si es un paciente senil, si es un paciente desnutrido, si es un paciente femenino, si es un paciente masculino, etcétera, etcétera, si es un paciente de tal raza, pero también va a depender de la dosis del fármaco, es decir, muchas veces muchos efectos van a depender de la dosis. No es lo mismo administrar una dosis muy pequeña, administrar una dosis tóxica, una dosis exagerada, y de esta manera también tiene la responsabilidad del médico de administrar las dosis y la cantidad adecuada del medicamento para que reducir la posibilidad de que se presenten los efectos colaterales o las reacciones adversas. Muy bien, indudablemente muy interesante el tema que estamos tocando esta mañana, ya que todos en algún momento hemos acudido a algún establecimiento, como bien lo mencionaba, hasta en los supermercados, se venden este tipo de drogas sin una receta, y bueno, pues es muy importante que nosotros conozcamos acerca de este tema. Y bueno, pues vamos a nuestro primer corte comercial. Recuerdo que estamos hablando acerca de las reacciones adversas de los fármacos, y para eso nos está acompañando el doctor Olivas. Vamos a un corte y enseguida regresamos. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Estás viendo Medicina Inocua. TV Lobo, la imagen de tus ideas. Continuamos con Medicina Inocua. Qué bueno continuar con nosotros en su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Y bueno, pues agradecemos a nuestros patrocinadores, principalmente la Universidad Autónoma de Durango, Campus Durango, así como al Colegio Nacional de Investigadores en Medicina Complementaria, CONAIMEC, al Laboratorio Homeopático de Investigación SADCB, LAISA. Y bueno, les comentaba que esta mañana estamos hablando acerca del tema de reacciones adversas a los medicamentos provenientes o componentes de fármacos, y para eso nos está acompañando esta mañana el doctor Jorge Luis Olivas Loya. Les proporciono las vías de comunicación. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo este 6 de febrero del 2010. El teléfono en el estudio totalmente disponible es el 143-47-35, así como la vía de comunicación a través de internet. El correo electrónico es medicinainocua@hotmail.com. Inocua se escribe con doble N, así como lo vemos aquí abajo en nuestro estudio. Y bueno, durante el primer bloque nosotros mencionábamos acerca de algunas de las reacciones que tienen este tipo de medicamentos o de droga, que muchas veces no son bien administrados, tanto básicamente la culpa del paciente, que de alguna manera nosotros tendemos a automedicarnos y tomar las dosis que nosotros pensamos que son convenientes. ¿Hasta qué punto nosotros como pacientes somos culpables de este tipo de reacciones? Muchísimas veces el doctor o simplemente las cajas de los medicamentos dice tomar una cápsula, y yo personalmente he tenido la experiencia de leer en varios medicamentos que dice no aplicar a niños menores de 12 años. Todo esto aplica a nivel mundial o solamente aquí en México. ¿Todos los niños reaccionan de la misma manera, o por qué a partir de esta edad? ¿Cómo se establecen las dosis para cada medicamento? Muy bien, sí, está usted tocando varios puntos muy, muy importantes, muy interesantes, y yo creo que vale la pena profundizar en algunos de ellos. Primeramente quiero decirle que si en nuestro país existe una gran incultura respecto al uso de los medicamentos, existe una gran ignorancia respecto a cómo se debe utilizar un medicamento, y por qué no decirlo, también existe una subcultura médica en el ámbito de cómo regular este tipo de situaciones a nivel popular. Pero quiero precisamente enfocarme en esto. Uno de los graves errores y de las situaciones que desafortunadamente tienen consecuencias en muchos casos graves es la automedicación por parte del paciente. El paciente, por evitarse una consulta, o tal vez por ahorrar tiempo, o tal vez porque se siente con suficiente conocimiento, muchas de las veces se autoadministra medicamentos, y esto es un grave error que nunca dejaremos de insistir en que es un grave error que hay que evitar a toda costa siempre.
porque como acabamos de mencionar anteriormente, los efectos adversos de los medicamentos pueden presentarse en cualquier momento y muchas de las veces el desconocimiento hace que no se tengan las precauciones adecuadas. Esto es un problema que yo creo que se podría evitar o se puede evitar solamente aumentando la cultura del paciente, informándole constantemente acerca de estos detalles acerca del medicamento. Pero también toca usted un punto muy importante respecto a cómo se determinan las dosis de los fármacos. Fíjese que afortunadamente en nuestra sociedad los fármacos se utilizan cada vez con mayor seguridad debido a que existen una serie de leyes y reglamentos que hacen que los fármacos antes de salir al mercado sufran un proceso de investigación muy seria, muy severa, muy rigurosa, para precisamente lograr establecer cuáles son sus rangos terapéuticos, cuáles son sus dosis que se deben de utilizar en cada caso y en cada situación en especial. Quiero que sepa que para que un medicamento salga al mercado, primeramente debe hacerse lo que se denomina una investigación preclínica. ¿Qué significa una investigación preclínica? Es una investigación de ese medicamento o de esa sustancia o de esa droga en animales. Se realiza una investigación en animales para establecer cuáles son las dosis tóxicas, cuáles son las dosis subtóxicas, cuáles son las dosis con efectos crónicos y cuáles son los posibles efectos secundarios que se puedan presentar. Esta investigación, por supuesto que la mayoría de los medicamentos se llevan meses o años de investigación para lograr establecer esto, pero después de que se establece este tipo de detalles en la investigación en animales, hay que hacer la investigación clínica. La investigación clínica ya se hace en humanos. Primeramente quiero decirle que esta investigación clínica tiene varias fases, tiene desde la fase 1, 2, 3 y 4, y es hasta la fase 4. En la fase 1 se hacen ensayos con voluntarios que se prestan en pequeño número para determinar algunos detalles del medicamento, sobre todo respecto a la toxicidad y a la eficacia terapéutica, pero es hasta la etapa 4 cuando se lanzan ya los productos al mercado y aún así tienen que seguir un riguroso control para en un momento dado, si surgen nuevos efectos o efectos que no se previeron o no se vieron durante los ensayos previos, se pueda proceder y retirar del mercado ese producto. Entonces, quiero decirle que la investigación farmacológica es una investigación muy ardua, muy seria y muy segura para lograr evitar lo más posible los efectos secundarios. Sin embargo, con todo esto no se logran evitar al 100% ni mucho menos la presencia de efectos o las reacciones adversas a medicamentos. La manera de establecer las dosis es de esta manera con esta investigación. Y mencionaba usted un aspecto muy interesante, el hecho de que algunos medicamentos o en algunas de sus presentaciones señalan que no se administre, por ejemplo, a menores de 12 años o que no se administre a mujeres gestantes o a mujeres lactantes. Entonces, este tipo de situaciones son muy importantes señalarlas porque fíjese usted que en los seres humanos está prohibida la investigación cuando no existe una autorización o la voluntad del individuo de someterse a este tipo de situaciones. Pero está prohibida la investigación, sobre todo en las mujeres embarazadas, por ejemplo. Está prohibido investigar medicamentos en mujeres embarazadas porque no sabemos ni se puede determinar cuál es el efecto que esto podría tener, no solo sobre la madre, sino sobre el producto que se está desarrollando en su vientre. Entonces, por eso todos los medicamentos, todos, si no la mayoría, si no es que todos, tienen la leyenda de que no se utilicen durante el embarazo, porque precisamente la prohibición, las reglas éticas en la actualidad prohíben la investigación en mujeres gestantes y esto hace que no tengamos referencia, no tengamos datos para saber con seguridad cuáles medicamentos deben de administrarse o no durante el embarazo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y señalarlo muy enfáticamente. Cuando un medicamento prescribe una sustancia, una droga o un medicamento a una mujer embarazada, es bajo su responsabilidad y porque tiene conocimiento o tiene experiencia que le da la seguridad de que ello no le va a acarrear ninguna consecuencia negativa tanto a la madre como al producto. Lo mismo ocurre con los niños que no pueden
en muchos de los niños que están en crecimiento y desarrollo, no se pueden utilizar determinados medicamentos porque alterarían, modificarían estas condiciones fisiológicas tan cambiantes en esta edad. Entonces, sí, existen una gran cantidad de restricciones y es por ello que en muchos de los casos no sabemos ni podemos prever cuáles serían las reacciones adversas de esos medicamentos en esas circunstancias especiales. Mencionaba o preguntaba usted si es lo mismo en México que en todo el mundo. Afortunadamente existen leyes generales para todos los países y acuerdos entre diferentes países que investigan esta situación, y en general puedo mencionarle que esto es un aspecto generalizado. Lo que se investiga en un país generalmente se extiende a muchos, y esto hace que en general sea global la aplicación de estos medicamentos y de estos métodos de investigación. Así es. Hace un momento usted mencionaba que los médicos de alguna manera, o en gran parte, son los responsables acerca de las indicaciones de los medicamentos que son tomados por el paciente. ¿Ya existe aquí en México actualmente algún programa que regule estas condiciones o es ética puramente? Qué interesante pregunta, porque fíjese que sí, esto es un aspecto que afortunadamente ya está regulado, ya está legislado. Existe en nuestro país un documento oficial, una norma, que es la norma del expediente clínico. Y existen diferentes normas que aplican a la administración de diferentes tipos de medicamentos, y existe la Ley General de Salud que también prevé cuándo, cómo y dónde se pueden y quién puede prescribir los medicamentos. Entonces, estos son legislaciones que afortunadamente van favoreciendo el hecho de que cada vez se tenga menos o más conciencia en cuanto al uso de los medicamentos en forma racional, o bien menos efectos secundarios, o se caiga en menos riesgos cuando se utilizan medicamentos. Y sí, también en las últimas décadas, en los últimos años, ha surgido en nuestro país un centro, una dependencia oficial, que es el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Este Centro Nacional de Farmacovigilancia tiene como objetivo principal el de recabar y de alguna manera sensibilizar a los médicos para que informen y detallen cada uno de los efectos adversos que vean cuando prescriben algún medicamento en alguno de sus pacientes. Y esto obviamente que va a redundar a la larga en un gran beneficio para los pacientes. ¿Por qué? Porque las autoridades se están dando cuenta de cada día más puntualmente de cuáles son los efectos adversos de cuáles medicamentos, y con ello ejercer un mayor control sobre la distribución, la venta y la prescripción que se hace sobre ello. Entonces, sí existen programas, no solo a nivel nacional, yo creo que estos programas también están a nivel internacional, y es por ello que pues esto tiene una gran importancia. Pero esto no es gratuito, esto ha surgido y surgió, y yo creo que está ganando mucho impulso debido a que hubo una época y todavía en la actualidad sabemos que la autoadministración y la administración inadecuada o la administración inoportuna de ciertos medicamentos son causa de gran número de hospitalizaciones y de gran número de decesos en el mundo. Entonces, esto definitivamente tiene como objetivo, todos estos programas tienen como objetivo reducir este tipo de situaciones, es decir, de reducir tanto la presencia de los efectos adversos como las hospitalizaciones por el uso o mal uso de los medicamentos, o las muertes por la misma situación. Entonces, sí, definitivamente existen programas que creo yo que muy atinados, que están tratando de sensibilizar a la población y a los médicos para el uso más adecuado, más científico, más racional de los agentes terapéuticos o de los agentes farmacológicos como terapéuticos. Hace un momento, dentro de las reacciones que producen estos fármacos en el organismo, mencionábamos lo que son las alergias. En un contexto generalizado de este tipo de reacciones, ¿cuáles son las alergias más comunes que se presentan en este tipo de automedicación? Muy bien, fíjese que bueno, las alergias son reacciones adversas imprevisibles, es decir, una alergia se puede despertar a un medicamento que ya se ha tomado previamente, se
puede despertar a muy pequeñas dosis de ciertos medicamentos, se puede despertar en cualquier tipo de situación, desde niños de muy temprana edad hasta en ancianos de muy avanzada edad. Es decir, es una reacción totalmente imprevisible, no se puede prever la presencia de este tipo de situaciones. Y las reacciones alérgicas pueden ser desde muy leves hasta muy graves. Las reacciones alérgicas, todos sabemos, en general se presentan sobre todo en los epitelios, en la piel, en las mucosas, y algunas de las veces en órganos internos, pero en la mayoría de los casos son rashes, por ejemplo, o sea, se presentan erupciones en la piel, comezones, prurito en la piel. También pueden ser reacciones de otro tipo más serio, como puede ser un edema angioneurótico, es decir, una inflamación de la laringe que puede llegar inclusive a cerrar la respiración y puede llegar inclusive al deceso en un paciente que requiera una intervención urgente para mitigar esta reacción. Es decir, existen las alergias, pueden ser en muchas presentaciones, pero las más frecuentes son sobre todo las que se presentan en la piel, y las más graves son las que se presentan en las vías respiratorias. Cuando presentamos algún tipo de alergia que se manifiesta en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en la piel, como lo mencionaba, es importante cambiar el medicamento o suspenderlo totalmente. No, definitivamente ante una reacción alérgica, ante un medicamento, el medicamento debe ser totalmente suspendido, y inclusive esto debe de quedar como un registro permanente en el paciente. Es decir, generalmente cuando se es alérgico a una sustancia, este tipo de reacción puede durar para toda la vida o muchísimos años. Entonces, cuando una persona se sabe alérgica a un medicamento o a alguna sustancia, debe de evitarla siempre durante toda su vida, o salvo que se someta a un tratamiento para lograr quitar este tipo de respuestas, podemos nosotros ir evaluando esa situación respecto a si ya mejoró o no la situación. Pero en general, una reacción alérgica a un medicamento indica que ese individuo va a ser alérgico por toda la vida a ese medicamento, y por lo tanto debe de evitarlo. Y es muy importante también, desafortunadamente los medicamentos, existen familias de medicamentos que tienen composiciones químicas muy semejantes, y cuando se es alérgico a una determinada sustancia, generalmente se puede desarrollar este tipo de alergia a medicamentos que tengan fórmulas químicas o composición química muy semejante. Entonces también ahí hay que tener muy en cuenta ese tipo de situación. Y es uno de los quehaceres del médico cuando ve por primera vez un paciente, cuando elabora su historia clínica, es uno de los aspectos más importantes, más relevantes que debe preguntar. El hecho de si es alérgico a un medicamento, o si entre su familia existen pacientes o familiares con alergia a cierto tipo de medicamentos, y esto ya nos da evidencia de que ese paciente o es alérgico y no debe de ser sometido a un tipo determinado de terapia, o bien puede desarrollar la alergia, ya que la alergia se supone que tiene un fundamento, una base genética que en muchos de los casos puede manifestarse, y podemos preverla con el solo hecho de conocer los antecedentes familiares de ese paciente. Muy bien, doctor. Más adelante me gustaría preguntarle acerca de la medicina complementaria. ¿Qué papel juega dentro de estas reacciones adversas a fármacos, si se pueden combatir, o qué beneficios tienen sobre estos medicamentos que reaccionan como drogas ante nuestro organismo? Les recordamos que estamos hablando acerca de las reacciones adversas a los fármacos. Se encuentra con nosotros esta mañana el doctor Jorge Luis Olivas Loya. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo este 6 de febrero de 2010. Si usted tiene alguna duda, pregunta o sugerencia acerca de este tema y de otro de su interés, le invito a que se comunique con nosotros a través del teléfono en cabina totalmente disponible, 143-47-35. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Estás viendo. Continuamos con Medicina Inocua. Bien la página, sí. Y bueno, continúa con nosotros en su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Y esta mañana estamos hablando acerca de las reacciones adversas de los fármacos.
Y bueno, ya tocamos algunos de los puntos más importantes acerca de este tema, de las reacciones que se presentan en las personas que son más propensas y cómo de alguna manera los pacientes tenemos la culpa muchísimas veces de estas reacciones por no hacer caso o muchas veces por la falta de conocimiento que tenemos acerca de las reacciones que ocasiona nuestro organismo, incluso llegan a manifestarse a través de nuestra piel. Y bueno, doctor, las medicinas complementarias como es la homeopatía, la herbolaria y otras, ¿qué papel juegan dentro de estas reacciones adversas a los fármacos? ¿Cuál de las ramas de las medicinas inocuas tiene más ventaja de alguna manera o que no genera reacciones adversas como los medicamentos fármacos? Muy bien, sí, es muy interesante su pregunta porque ya en otro momento de esta charla habíamos precisamente aclarado que todos los medicamentos tienen reacciones adversas y esto es muy válido para todas aquellas sustancias químicas que se utilizan, sobre todo las sintéticas, pero también las naturales, y hay que enfatizarlo muy adecuadamente. A veces pensamos que porque una sustancia o un producto se anuncia como natural o como naturista, va a tener ausencia de reacciones adversas, y esto hay que enfatizarlo muy adecuadamente. También los productos naturales, productos de plantas medicinales, pueden ocasionar efectos adversos en los pacientes. ¿Debido a qué? Debido a que también son sustancias químicas, también son concentraciones más o menos medibles, más o menos grandes de sustancias químicas que en un momento dado pueden modificar o alterar o interaccionar con ciertos grupos o con ciertas sustancias propias del organismo, que en un momento dado pueden generar este tipo de reacciones benéficas, pero también pueden generar reacciones secundarias a la sustancia en cuestión. Es decir, las sustancias naturales también son sustancias químicas, si bien son naturales, también son químicas y también pueden ocasionar efectos secundarios o reacciones adversas dentro del organismo. Entonces también hay que tener mucho cuidado con la administración de todos aquellos suplementos o de todos aquellos medicamentos de origen natural, y esto lo debería hacer también un médico titulado que conozca perfectamente el uso y los usos terapéuticos de las plantas medicinales o de los suplementos alimenticios de que se trate. Eso por un lado. Por otro lado, existen otras áreas de la medicina, otras formas terapéuticas dentro de la medicina complementaria que sí carecen de efectos secundarios, que sí carecen de reacciones secundarias. Me voy a referir específicamente a la acupuntura, por ejemplo. La acupuntura no es la administración de un medicamento, no es la administración de sustancias químicas o la introducción de sustancias químicas al cuerpo, y por lo tanto esto no tiene reacciones adversas a un medicamento. Si bien pueden existir reacciones adversas a la punción que se hace con la aguja, estas son mínimas y son de otra índole y generalmente no son tan graves ni ponen en riesgo la vida del paciente, ni la salud ni la vida del paciente. Entonces podríamos decir que la acupuntura es una forma terapéutica que no tiene reacciones adversas y por lo tanto es muy segura en manos de aquellos médicos que tengan la preparación adecuada para hacer uso adecuado de la acupuntura. Existen otras ramas de la medicina complementaria también que carecen de efectos secundarios. Me voy a referir en este momento a la magnetoterapia. El uso de la magnetoterapia es el uso de magnetos o imanes en ciertas áreas del cuerpo para promover o facilitar la recuperación energética de algunas áreas de nuestro organismo. También carecen de efectos secundarios, es decir, tampoco tienen reacciones adversas. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque no se administra ningún medicamento con ellos. Entonces esto carece de reacciones adversas y por lo tanto son o deberían de ser técnicas muy seguras, muy adecuadas en manos de personas que las sepan utilizar. Porque si se aplica por un individuo que no tenga la preparación adecuada, pues seguramente no va a tener reacciones adversas, pero tampoco va a tener reacciones beneficiosas. Entonces tiene que ser aplicada por un médico
que conozca, primeramente que sepa hacer diagnósticos y en segundo lugar que conozca la técnica para que aplique adecuadamente la técnica para ese diagnóstico precisamente que debe administrar. Y también me voy a referir en especial a la homeopatía. La homeopatía, si bien es una técnica farmacológica de administración de medicamentos, también carece absolutamente de efectos secundarios. ¿Por qué carece de efectos secundarios la homeopatía? La homeopatía tiene un método de administrar los medicamentos en una forma tan diluida, tan extremadamente débil en sus dosis, que es incapaz de generar reacciones adversas de ningún tipo. Es decir, se administran medicamentos que son diluidos, que son dinamizados única y exclusivamente para exaltar o excitar o estimular cierto tipo de reacciones propias del organismo y no para modificar funciones. Es para precisamente generar cierto tipo de respuestas que estamos pretendiendo generar dentro de nuestro organismo, pero no vamos a modificar funciones porque las dosis que se administran no son precisamente con esa finalidad, sino son únicamente un estímulo, y como son tan pequeñísimas las dosis, de tal manera que es incapaz de producir cualquier tipo de reacción adversa, inclusive las alergias. No se van a presentar con la administración del medicamento homeopático. Si podemos hablar de las técnicas terapéuticas complementarias que no tienen efectos secundarios, en primer lugar serían todas aquellas en las que no se utilizan los medicamentos. Existen métodos de relajación, existen métodos psicofísicos de entrenamiento que no tienen efectos secundarios, existe la acupuntura que no tiene efectos secundarios, existe la magnetoterapia que no tiene efectos secundarios y existe la homeopatía que tampoco tiene efectos secundarios. Entonces tenemos una gran cantidad de herramientas terapéuticas con las que podemos nosotros evitar la presencia de cualquier reacción adversa a algún medicamento. Y quiero decirle que son tan útiles y tan eficaces, sobre todo en aquellos pacientes, ya habíamos mencionado algún tipo de pacientes como las embarazadas, por ejemplo, en las que se puede utilizar tan francamente y tan seguramente, con una gran seguridad, tanto la acupuntura, la magnetoterapia como la homeopatía. Entonces, son alternativas que en un momento dado pueden ofrecer una seguridad de eficacia y con la seguridad de que no existen los efectos secundarios en este tipo de terapéuticas. Todas las enfermedades pueden ser tratadas a través de la medicina complementaria, así como existen, como usted bien lo mencionaba hace un momento, que existen medicamentos muy específicos para ciertas enfermedades. En la homeopatía, por ejemplo, o en la acupuntura, ¿se puede combatir las mismas enfermedades que los fármacos? Muy bien, qué interesante. Quiero decirle en primer lugar que cada medicamento, cada técnica terapéutica o cada procedimiento terapéutico tiene sus indicaciones muy precisas. La homeopatía, por supuesto que no cura todas las enfermedades, pero sí cura una gran cantidad de enfermedades y con mucha eficacia. La acupuntura tampoco cura todas las enfermedades, pero sí es muy eficaz en muchas de ellas, sobre todo las que presentan dolor crónico. La magnetoterapia es muy eficaz en muchos padecimientos. La herbolaria es muy eficaz en muchísimos padecimientos, pero ninguna de ellas, ninguno de estos procedimientos es la panacea, es decir, no logra curar todas las enfermedades. Habrá muchos padecimientos que definitivamente requieran el uso de la farmacoterapia, el uso de la quimioterapia, el uso de otros procedimientos terapéuticos alopáticos como son la farmacoterapia. Y obviamente que el médico que sabe esto, un médico que tiene la preparación adecuada, académica adecuada, sabe cuándo utilizar cada una de ellas. Y en muchos de los casos, quiero decirle que sabrá combinar y cómo combinar varias disciplinas al mismo tiempo. Es decir, se puede utilizar la alopatía, es decir, la farmacoterapia, con la homeopatía, con la acupuntura o con la herbolaria. Entonces se pueden asociar.
Y en muchos de los casos, quiero decirle y quiero enfatizar esto, en muchos de los casos se logra mucho mejor respuesta asociando uno, dos o varios técnicas terapéuticas en un mismo paciente para solucionar un tipo de problema de salud. En lo personal, en lo particular, yo utilizo la homeopatía y la acupuntura casi asociadas, o la homeopatía y la electroterapia asociadas, para mejorar gran cantidad de padecimientos, y se obtienen mejores resultados que se utilizaría únicamente la homeopatía o únicamente la electroterapia o únicamente la acupuntura. Entonces, y en muchos casos, por supuesto que hay que utilizar los suplementos, y en muchos casos hay que utilizar la farmacoterapia, es decir, la alopatía. Entonces, el médico que tiene una preparación académica adecuada sabe discriminar cuándo puede utilizar o cuándo puede asociar el uso de dos o más disciplinas terapéuticas para lograr la mejoría o la curación de X enfermedad. Entonces, no existe esa creencia tan arraigada que existe en la población, que la homeopatía y la alopatía son enemigas, o que la acupuntura es enemiga de la alopatía, o que la farmacoterapia es enemiga de la magnetoterapia. No, no existe tal. Y yo creo que cuando un médico conoce las diferentes disciplinas terapéuticas, las puede asociar y con mucho mayor probabilidad de éxito. Toda la acupuntura, la homeopatía, ¿son especialidades? Qué buena pregunta. Estudio y esto es muy importante señalarlo. Quiero decirle que sí. En nuestro país, en México, se reconocen como especialidades médicas tanto a la acupuntura como a la homeopatía. En la actualidad existen escuelas que imparten la especialidad tanto en acupuntura como en homeopatía a médicos titulados, es decir, a médicos que ya tienen el título de médico cirujano o de médico general o de médico cirujano y partero. Se les imparten cursos de especialidad tanto en homeopatía como en acupuntura. Son especialidades. En la actualidad existen varias escuelas que imparten cada una de ellas, pero la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía imparte las dos. En la Ciudad de México esta institución tiene tanto la especialidad de acupuntura como la especialidad de homeopatía, y hay que, eso sí, recordar y hacer mucho énfasis: son especialidades médicas, no las puede cursar una persona que no sea médico, es exclusivamente para médicos. Y yo creo que esto habla muy bien tanto de las instituciones como del progreso que han tenido estas dos disciplinas en el desarrollo social y en su aplicación a nivel clínico, y obviamente que por los resultados que se han obtenido con el uso de estas han ido ganando terreno, y por eso este reconocimiento del que gozan en la actualidad. Muy bien, doctor, ya para finalizar esta emisión de Medicina Inocua, ¿cómo concluiría usted acerca de este tema de reacciones adversas a fármacos? ¿Qué podemos concluir acerca de este tema, o qué recomendaciones podemos dar al público televidente? Bien, sí. En primer lugar, yo quisiera enfatizar y no dejar de enfatizar primeramente en el aspecto de que las reacciones adversas a fármacos son un gran problema de salud en la actualidad, que si bien está aminorando, también aún en la actualidad es responsable de un gran número de hospitalizaciones y de decesos en la sociedad, y que la causa primordial de que esto ocurra es la falta de cultura de cultura médica en la población en general, y el que se recurre constantemente y en una forma cotidiana a la automedicación. Entonces hay que evitar la automedicación, y con ello evitaremos una gran cantidad de reacciones adversas que se presentan por el uso inadecuado de medicamentos. También